morfológico, vemos la estructura tridimensional, ¿no? El endotelio, la membrana basal y la capa podocitaria. Esta estructura es muy importante porque existen espacios. Por ejemplo, el endotelio y la membrana basal, existe un espacio denominado subendotelio. La membrana basal, en contacto con el podocito, existe otro espacio que es el subepitelio. Y la estructura que se encuentra acá denominada mesanquio. Esos espacios son muy importantes porque es donde ahí se depositan los antígenos, los inmunocomplejos y generan respuesta inflamatoria. ¿Bien? Como acá. Ahí está. Ahí tenemos el subendotelio, que está por debajo del endotelio y la membrana basal. Generalmente se depositan inmunocomplejos medianos. Y la presencia de estos en ese espacio denota una inflamación subaguda. En el subepitelio, que estaría entre el podocito y la membrana basal, se depositan principalmente inmunocomplejos pequeños. Denotan una respuesta inflamatoria aguda. Y la presencia de depósitos en el mesanquio, que son principalmente inmunocomplejos grandes, denotan inflamación crónica. Y la presencia de inmunocomplejos en cualquiera de estos espacios genera hematuria. Y a la vez este proceso inflamatorio que ocurre acá activa el complemento por dos vías. Vía clásica, en la cual va a haber consumo de ambos, y en la vía alternativa solo va a haber un consumo de C3. Esto es importante, por ejemplo, cuando veamos consumo de complemento de ambos, pensamos principalmente en lupus. Cuando hay consumo solamente del C3, se pensará en una glomerulonefritis postinfecciosa. Y gracias a eso tenemos esa clasificación variada, todas sirven y todas se utilizan. Bien. Miren, epidemiológicamente la glomerulonefritis representa el 10 al 15% de todas las enfermedades glomerulares y responsable del 25 al 30% de enfermedad renal crónica terminal. La mayor parte de estas entidades son asintomáticos. Son esos pacientes que solamente tienen un dolor de garganta, moco, tos y hilos. Nada más. Y cuando ocurre eso, ¿qué hacemos? Ir a la farmacia más cercana, ¿verdad? La mayoría está. Entonces, la glomerulonefritis aguda postinfecciosa es nada más como itis, inflamación, proliferación celular del glomérulo, mediado por un proceso inmunológico, ya vimos, secundario a una infección, en este caso, el estreptococo. La etiología infecciosa es variada. No solamente es causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Evidentemente, ese es el agente más común. Pero miren, ahí tenemos estafilococo, neumococo, influenza, micoplasma, salmonella, pseudomonas, treponema. Entonces la etiología es muy amplia. También tenemos los virus, hepatitis B, C, VIH, parotiritis, varicela, parásitos, toxoplasmosis, leishmaniasis, echinococos, hongos como cándida, coxides y mitis. Entonces, la etiología infecciosa es muy variada, pero el que se lleva el premio es este. ¿Bien? La epidemiología varía mucho donde nos encontremos. Por ejemplo, en países como el nuestro, que son países en vías de desarrollo, es más frecuente en este grupo etario, escolares y adolescentes. En países en vías de desarrollados, más frecuente en este grupo etario. ¿Ya? Es más común en el hombre, 2 hombres por 1 mujer. Y la mayor parte son asintomáticos.
No existe predilección por algún grupo étnico o racial como ciertas enfermedades. Y miren, ¿dónde ocurre más? 97% en vías de desarrollo. Y esta enfermedad puede ocurrir durante todo el año. ¿Ya? La epidemiología puede variar dependiendo de dónde nos encontremos, ¿no? Habíamos mencionado que esta es una enfermedad de países en vías de desarrollo. Ahí está Latinoamérica, ¿no? Y ahí están los países del norte. Varía considerablemente, ¿no? La etiología de esta entidad patológica es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Pero existen varios serotipos o varios linajes, ¿ya? Y cada serotipo puede causar una infección diferente. Por ejemplo, tenemos aquí el serotipo 1, 4, 25 y 12, responsable de infecciones de vías aéreas superiores. Pero también tenemos los serotipos 49, 55, 57 y 60, responsables de infecciones cutáneas. Entonces, las infecciones de vías aéreas superiores ocurren más frecuencia en otoño e invierno. Y las infecciones cutáneas ocurren más en épocas de calor, primavera y verano. Entonces, esta enfermedad puede aparecer en cualquier momento del año. ¿Cómo produce la enfermedad este agente? Cuando ocurre un proceso infeccioso, ya sea faríngeo o cutáneo, se forman inmunocomplejos, ¿verdad? ¿Cómo así? O tenemos los antígenos en el torrente sanguíneo, ¿verdad? En condiciones normales, la pared del capilar glomerular repele estas sustancias, ya sea el antígeno o el inmunocomplejo. Los repele en condiciones normales. Pero estos antígenos o inmunocomplejos activan estas enzimas, la colagenasa y la proteína MP. Y estas enzimas eliminan la carga negativa. Y si se elimina eso, el antígeno y el inmunocomplejo atraviesan el endotelio, la membrana basal, y se depositan debajo del subepitelio. Y ahí generan una respuesta inflamatoria. Mientras mayor sea la carga antigénica, mayor depósito de inmunocomplejos, mayor va a ser la respuesta inflamatoria. Y esta respuesta inflamatoria, pues la general va a permitir que los eritrocitos pasen el capilar glomerular y lleguen al túbulo y generen lo que se llama la hematoria. ¿Ya? Todo esto ocurre de esta manera. ¿Ya? El antecedente. Ya vimos que este agente puede causar infección faríngea o infección cutánea. Ocurre esa infección por este agente. Una vez que ocurre la infección, la enfermedad no se manifiesta de manera inmediata. Tarda. Si es una infección faríngea, puede tardar 4 semanas después del evento. O sea, tardar un mes. Si es una infección cutánea, la enfermedad puede aparecer 6 semanas después del evento. Entonces ahí está la infección. Ya sabemos que el estreptococo va a ser un antígeno. El antígeno va a favorecer la formación de anticuerpos, ¿verdad? Y estos son los anticuerpos: el ASTO, antiurinasa y antidesoxirribonucleasa. Y la unión de antígeno con anticuerpo va a dar origen al inmunocomplejo. El inmunocomplejo ya vimos que va a ir al capilar glomerular. ¿Qué va a hacer? Se va a depositar. Pero al mismo tiempo estos inmunocomplejos van a activar el complemento, que forma parte de la respuesta inflamatoria.
y se va a empezar a consumir CETAS. El depósito de inmunocomplejos en el glomérulo va a generar una respuesta inflamatoria local y eso va a dar origen a la hematuria. Esta hematuria puede ser micro o macroscópica. Entonces, si empieza la reacción inflamatoria en el capilar glomerular, el área del filtrado glomerular disminuye. ¿Qué significa eso? Que no se está limpiando la sangre de la misma manera. Entonces empieza a detenerse productos de desecho, que son eliminados en condiciones normales por el riñón, como urea, creatinina, ácido úrico, amoníaco, urobilino. Y si el área de filtración disminuye y la cantidad de filtrado glomerular disminuye, ¿qué va a dar origen? Que se genere menor cantidad de orina. Esta cantidad de orina puede ser poca, oliguria o ausencia de la misma. Entonces, si se va filtrando cada vez menos, va a haber mayor retención de sodio. Y si hay mayor retención de sodio, hay mayor retención de agua. Y esto aumenta el volumen plasmático sanguíneo. Y si el volumen plasmático sanguíneo aumenta, se manifiesta con edema. Y si el volumen plasmático continúa, el gasto cardíaco aumenta y también la resistencia vascular sistémica, lo cual va a dar origen a la hipertensión. Entonces, de esa manera se explica la tríada del síndrome nefrítico: hematuria, edema, hipertensión. Signo patognomónico: hematuria. Si no existe hematuria glomerular, no es nefrítico. Puede tener una hematuria extraglomerular y ser una infección urinaria. Entonces, ahí vamos. Entonces, ahí está. Clínicamente, faringitis, todos lo hemos tenido. Una faringitis estreptocócica se caracteriza por fiebre, odinofagia, ausencia de tos, faringe hiperémica, petequias en el paladar, exudado amigdalino blanco grisáceo y adenopatías dolorosas. Si tiene eso, el paciente es una faringitis estreptocócica, donde sea, ya sea niño o adulto. Listo. Impétigo, infección cutánea. Característica principal: costras milmeráceas. ¿Qué significa? Esto podemos retirarlo en ese dato con solución salina o agua. A los pocos minutos vuelven a aparecer estas costras milmeráceas y ocurre principalmente a nivel de los orificios peribucal, perinasal. ¿Bien? Y este antecedente ustedes tendrán que preguntar en los pacientes. Miren, 1 mes, 6 semanas. La mayor parte no se acuerda, ¿no? Si hace 1 mes se enfermó o no. Pero ahí está el antecedente. ¿Bien? Y ahí está lo mismo. Y ahí está el objetivo. La mayor parte de estos pacientes habíamos mencionado que son asintomáticos, ¿no? Solo ocurren con esto: hematuria glomerular microscópica. Y por un hallazgo causal, alguien le solicitó un ego y apareció eso. Y proteínas. ¿Ya? Otros, pues cuando ven esto, pues acuden al médico, ¿no? Cualquiera que sangre, o diré orine sangre, acude al médico. Generalmente la hematuria macroscópica no duele, no hay coágulos y asociada a infección sistémica. ¿Ya? Otros desarrollan esto, una glomerulonefritis rápidamente producida. ¿Y qué es esto? Pérdida de la función renal de manera permanente en un lapso de 3 meses. Ahí está. Y una glomerulonefritis crónica, que puede ser con deterioro progresivo de la función renal, presión alta, anemia o problemas de la paratiroides. Todas las manifestaciones pueden ser muy variadas, pero la mayor parte de los pacientes, o todos, tienen eso: hematuria glomerular en el 100% de los casos, edema en el 90% de los casos,
hipertensión, 70-80%, uno que otro tendrá proteinuria, alteraciones en el volumen urinario y datos de falla renal aguda. Los estudios complementarios siempre se solicitan buscando qué queremos encontrar, ¿no? Se puede solicitar un hemograma, ¿sí? Sobre todo, ya vimos que esta enfermedad ocurre después de un proceso infeccioso. Entonces va a haber cambios en la fórmula blanca, si viene durante la etapa activa. Pero si ya viene meses después, lo más seguro es que esté normal. La química sanguínea, dependiendo, puede haber una función renal normal o alterada. En el ego lo que sí vamos a encontrar es esto, hematuria. Puede que encontremos proteína, puede que no. En el complemento dijimos que C3 se disminuye, C4 normal, inmunológicos como ANA, anti-DNA, ANCA, negativos. Los anticuerpos habíamos visto, ¿no? Las antiestreptolicinas, la antihidroxinucleasa, elevadas. Inmunoglobulinas, sobre todo la IgM, elevadas. Factor reumatoide puede ser positivo en el 32 al 42%. Y el cultivo, sobre todo, va a ver si es portador de la enfermedad. Entonces, todos los laboratorios que se solicitan tienen una justificación del porqué. Y miren, aquí tenemos la evolución normal de una glomerulonefritis, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la hematuria. Tiene un pico, pero es la última en desaparecer. Continúa hasta un año. Y así sucesivamente también tenemos ahí el complemento, que en las etapas agudas baja y posteriormente sube. Esta entidad patológica no tiene tratamiento. O sea, no hay una tableta que nos cure del síndrome nefrítico. El tratamiento es sintomático. Una de las recomendaciones principales es el aporte bajo de sodio. ¿Por qué? Porque sabemos que el sodio genera hipertensión. Entonces, si este paciente cursa con hipertensión, pues bajaremos el sodio, ¿no? La presión arterial en esta entidad se produce por retención de agua, ¿no? Se disminuye el filtrado, se retiene más agua. Entonces, nuestro objetivo va a ser eliminar ese exceso de agua. ¿Con qué? Diuréticos o vasodilatadores, ¿no? Para aumentar el calibre del vaso sanguíneo y de esa manera bajar la presión. Ahí tenemos vasodilatadores directos como la hidralazina, ahí también tenemos los bloqueadores de canales de calcio y otros. La falla renal aguda no tiene cura y el tratamiento es sintomático. Significa que si le falta una cosa, le da. Si le sobra, le quita. Y se recomienda administrar penicilina benzatínica no para tratar la glomerulonefritis, para prevenir esto. Porque es el mismo agente, ¿no? Entonces, todo paciente que tenga una glomerulonefritis postinfecciosa, administren una inyección y suficiente. Obvio que hay que diferenciar esta enfermedad con otras entidades patológicas. ¿Ya? Y este cuadro lo resume bien con qué entidades patológicas. Por ejemplo, ahí tenemos el síndrome nefrítico con afección renal, complemento bajo. Pensaré en una postinfecciosa y en una membrana proliferativa. Ahí tenemos síndrome nefrítico más afección renal y complemento normal, nefropatía por IgA, glomerulonefritis rápidamente progresiva, enfermedad por anticuerpos antimembrana basal. Ahí tenemos el síndrome nefrítico con afección sistémica y complemento bajo, lupus, endocarditis, nefritis por Schuh y proglobinura. También tenemos el síndrome nefrítico con afección sistémica y complemento normal, púrpura, síndrome hemolítico urémico, Budd-Pasteur, vasculitis, abscesos y otros. Entonces, son muchas entidades con las cuales se tiene que hacer el diagnóstico diferencial.
Pero el diagnóstico diferencial no solo se hace de esa manera, ¿no? También se puede hacer de manera clínica, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tenga síndrome nefrítico, que tenga un proceso infeccioso y vegetaciones en el corazón, lo más seguro que será eso, ¿no? Si un paciente tiene síndrome nefrítico con afección sistémica, complemento normal, pero tiene púrpuras en pantalón, eso, púrpura de Henner-Schultz. Entonces hay muchos datos que nos van a ayudar a diagnosticar y diferenciar, y no solamente esto. Miren, la sintomatología que presentan estos individuos no desaparece de manera inmediata. Los pacientes pueden sangrar o tener hematuria macroscópica o visible hasta 2 semanas. La hematuria microscópica dura hasta 1 año. El complemento se puede normalizar en un lapso de 4 a 6 semanas. ¿No? Porque al paciente lo que más le preocupa es esto, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a orinar sangre? ¿No? Es lo que más le va a preocupar. Esto pues, con laboratorios de sangre. Si pasa de esos tiempos mencionados, el siguiente paso es hacer esto, una biopsia renal, para saber qué está ocurriendo en el cuerpo. Y la biopsia renal se indica cuando hay hematuria macroscópica mayor a 6 meses, microscópica mayor a 1 año y medio, complemento bajo que dure más de 8 semanas, falla renal que no se normaliza, o inicialmente esta enfermedad se manifiesta como un síndrome nefrótico y nefrítico. Esas son las indicaciones para realizar la biopsia en este sentido. Son indicaciones precisas, ¿ya? Y específicas. No biopsiamos a cualquier paciente, ¿ya? Y se complica. Y las complicaciones son por esto, por la retención de agua o por la mayor sobrecarga hidrosalina. Ese es el origen de todas las complicaciones. Por ejemplo, si se retiene más agua, normalmente nuestro cuerpo funciona con 5 litros. Si empezamos a funcionar con 7 litros, ¿quién va a sufrir? Y el corazón se va a cansar y va a generar falla cardíaca. Si la cantidad de líquido aumenta en el torrente sanguíneo, va a subir la presión. Y eso puede dar encefalopatía hipertensiva, retinopatía, falla cardíaca y mayor deterioro renal. Entonces, por este motivo, todos los pacientes con glomerulonefritis se internan. Todos no se dan a la casa. ¿Por qué? Porque ahorita puede llegar con problemas respiratorios, lo diste de alta y a la noche viene con datos de encefalopatía hipertensiva, convulsionando. Entonces, todos se internan, no se dan a la casa. ¿Ya? Otros ya vimos que pueden desarrollar esta forma agresiva. ¿Ya? Y miren, pueden terminar en insuficiencia renal crónica terminal menor al 2%. Y la mayor parte de estos individuos se sanan solos, ¿no? Si es que no presentan ninguna de estas complicaciones. Por eso antes los pacientes ingresaban y se iban. Por eso no tenemos datos muy precisos. Y 95% del total se sanan. Entonces hay que vigilar sobre todo las complicaciones. ¿Preguntas o dudas?